Romanos 8, los versos del 1 al 17. Y si tiene oportunidad de ponerle ahí con una rayita o marcarlo en su celular las partes que yo marqué, va a ser de bendición para todos nosotros. Bien, dice así, Romanos 8, los versos del 1 al 17. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y esto lo subrayé yo con rojo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Volví a subrayar ahora en negro. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Me acompaña a orar? Padre, qué preciosa es tu palabra. Nos llena, nos vivifica, llena mi corazón. Y es por ello, Padre, que esta palabra que acabamos de leer, yo te voy a pedir que en el precioso nombre de Jesús y con el poder de tu Espíritu Santo, abras los oídos de mis hermanos y abras su corazón y su entendimiento esté presente y cautivo en tu palabra, Señor. Pero solamente usa mis labios para que tu palabra se manifieste en la vida de cada uno de nosotros y podamos entender cuán grandes obras tú has hecho y vas a hacer en nuestra vida. En el precioso nombre de Jesús te lo pido en esta mañana, Padre. Amén y amén. Todo este pasaje que acabamos de leer, hay quienes lo dijeren a la primera y hay quienes tardamos en entender la primera vez que pasamos por este pasaje. Por tal razón voy a tratar de explicarlo de la manera más sencilla y posible como lo he experimentado yo. Y empezaré con una pregunta muy sencilla basándome en este capítulo de Romanos 8, hasta se lo van a aprender, verán. Romanos 8, versos del 1 al 17. Pregunta: ¿cómo puedo yo saber si tengo el Espíritu Santo? Hablando en plural y en primera persona, vamos a analizar algunas señales bíblicas que nos demostrarán firmemente
que tengo al Espíritu Santo. Si alguna vez te has preguntado sobre la presencia del Espíritu Santo, o conoces a algunas personas que se preguntan si lo tienen, bueno, este mensaje, Nana, es para ti. Mis hermanos, este mensaje es para ustedes y para mí. Lo que vamos a ver hoy solidificará esa relación en nuestros corazones y trataremos de disipar toda duda. Vamos a ver la primera señal de que el Espíritu Santo está en nuestros corazones. La primera señal es confianza en tu salvación. Acompáñenme a Efesios, el capítulo 1, los versos del 13 al 14. La primera señal es confianza en tu salvación. Dice así: en Él, hablando de Jesucristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Y qué dice mi hermano? Y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Cómo comprobamos ello? En Romanos 8, que acabamos de leer, en el verso 16, dice: el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Que su espíritu se une al nuestro para afirmar que somos hijos de Dios. Muchos creyentes, me consta porque los conozco, dudan y a veces se preguntan si tienen la presencia del Espíritu Santo. Y hacen preguntas como: oye, hermano, ¿realmente recibí el bautismo del Espíritu Santo? Y hay otros que dicen: bueno, es que el Espíritu Santo me dejó por un error que cometí. O el Espíritu Santo me dejó por un error que cometí. ¿Será esto posible? Vamos a contestar estas preguntas, pero no sin antes pasar por un pasaje bíblico que afirma lo que estamos haciendo nosotros aquí. Romanos 10:9. Seguramente ustedes se lo saben hasta de memoria y hasta sin verlo. Les digo que si se tapen los ojos lo van a decir, que si no, que si confesares que Jesús es el Señor y que creyeres en tu corazón, levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón tú lo crees para justicia, pero con la boca lo confiesas para salvación. Mire, esta es una maravillosa verdad. Cuando el Espíritu Santo hace morada en una persona, esa es la persona que recibió primero a Cristo como su Señor. Entonces el Espíritu Santo empieza a trabajar para afirmar tal verdad, o sea, para que te la creas. El Espíritu Santo de Dios confirma la validez de nuestra adopción, pero no por medio de alguna voz interior o mística, olvídelo, eso nunca lo va a escuchar, sino por el fruto que Él produce en nosotros. El Espíritu Santo es quien nos convence de que somos hijos de Dios, pues el Espíritu Santo es esa voz, es esa certeza, es ese sello de promesa sobre nosotros y que nos afirma que pertenecemos a Dios. Entonces, la confianza de tu salvación es la prueba de que el Espíritu Santo habita en ti. Mire, Juan 14. El libro de Juan, en el capítulo 14, los versos del 16 al 17, dice así. ¿Quién está hablando? El Señor Jesucristo. Y dice Él: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté entre vosotros para siempre. ¿Quién? El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. El mundo dice, pero vosotros le conocéis. ¿A quién está diciendo vosotros? Los que estamos aquí. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, mientras el Espíritu Santo habla constantemente y nos afirma que somos verdaderamente hijos de Dios, a su vez el enemigo también nos habla. El enemigo también siembra semillas de dudas que nos hace creer que no pertenecemos a Dios. Y ahí es cuando se desata una guerra. Ahí es cuando hay una batalla espiritual.
Ahora, para entender esa batalla, es necesario mirar lo que la Biblia nos dice sobre el Espíritu Santo y nuestra identidad como hijos de Dios. Ya lo vimos, Romanos 8:16 dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea que esto significa que incluso ante las dudas y la incertidumbre tenemos una confirmación interna de nuestra filiación divina. O sea que el Espíritu Santo que habita en nosotros nos asegura una y otra vez que pertenecemos a Dios. Por esa razón es importante recordar que la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas también está acompañada por un fruto. Gracias, pastor, porque aprendí esta lección. No son los frutos, es el fruto. Y Gálatas 5, 22, 23 también va a ser algo que vamos a aprender en nuestro corazón de memoria, porque es un pasaje tan hermoso que está día a día en nuestros corazones y en nuestro pensamiento. ¿A poco no? El fruto del Espíritu, ¿qué es? Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad. ¿Qué es benignidad? Entendamos las palabras, porque amor lo entendemos, gozo lo entendemos, paz lo entendemos, paciencia lo entendemos, pero ¿qué es benignidad? Alguien que siempre está dispuesto al bien, todo el tiempo está dispuesto al bien. Eso es benignidad. Bondad, la conocemos. Fe, la conocemos. Mansedumbre, manso, la conocemos. Templanza, ¿qué es templanza? Es una virtud que se refiere al control de los pensamientos, palabras y acción. Eso es ser un hombre de temple, que controlas tus pensamientos, después hablas y después entras en acción. Estas son señales tangibles del Espíritu Santo en nuestra vida, mi hermano. Por lo tanto, en lugar de enfocarnos en las dudas que el enemigo siembra en nuestro corazón, deberíamos observar nuestra vida y verificar si estas cualidades están presentes y creciendo. Ahora, esto no quiere decir que no tendremos días difíciles. ¿Quién no tiene un día difícil? Nadie, nada más yo. Caray. Excelente, mis hermanos. Viven en santidad. Entonces ya no les sigo, pastor, voy a entregar el micrófono. ¿Quién no vive un día difícil? Sí, vive un día difícil. A ver, ¿quién no vive? ¿Quién no tiene un día difícil? En el trabajo, en la oficina, en la casa, con los hijos, con la abuela, con la nieta. Todo el tiempo tenemos días difíciles. Entonces, esto que les estoy diciendo no quiere decir que no vamos a tener un día difícil, no, sino que en el camino con Dios, estas cualidades se volverán cada vez más evidentes. Por eso es fundamental comprender que el enemigo usa la duda como una herramienta para alejarnos de la verdad de Dios, ya que esta verdad nos revela quiénes somos en Cristo. Entonces, cuando conocemos la verdad, podemos combatir las mentiras y las dudas con la certeza de que nuestra identidad como hijos e hijas de Dios son firmes. ¿Puedes luchar mentalmente? Sí. Y a veces puedes pensar que no perteneces a Dios. Sí, hay mucha gente. Pero en el fondo de nuestro espíritu, el que nos habla continuamente, siempre hay esa paz tan profunda que te afirma que eres un hijo de Dios, y eso verdaderamente es obra del Espíritu Santo que habita en ti, Miguel, que habita en ti, esposa mía. Carácter piadoso. Segunda señal de que tengo al Espíritu Santo y que estoy bautizado en el Espíritu Santo. Un carácter piadoso. Ahora, ¿cómo desarrollo ese carácter piadoso? Gálatas 5:22, que dijimos que es con el fruto del Espíritu, con el fruto del Espíritu. Es el que nos ayudará a desarrollar nuestro carácter. Les aclaro, el carácter no es el carisma. El carácter es el estándar del Espíritu Santo. Dicen, ay, qué linda es la nana, qué carisma tiene, es bien bella y siempre sonríes para ella. Sí, pero es que en ella está el estándar del Espíritu Santo, le está haciendo crecer, porque el fruto está abundando en ella. No es un carisma como dice la gente, no, es el estándar del Espíritu Santo en la vida de cada uno de los que estamos aquí sentados.
O sea, sabes que tienes la presencia del Espíritu Santo. Y no necesariamente, fíjese lo que le voy a decir, pero no lo malinterprete. Y no necesariamente porque el poder de Dios repose sobre tu vida, aunque esa sea una de las señales, sino porque el carácter de Cristo se está desarrollando en ti y en mí. El carácter de Cristo se está desarrollando. El carácter de Cristo es la señal suprema de que pertenecemos a Dios. Dicho de otra manera, el carácter de Cristo es la señal de que llevamos la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones. Hay personas que pueden falsificar el poder, les voy a decir. Hay personas que pueden fingir el orar en lenguas, pueden fingir hacer milagros incluso, pueden fingir vidas piadosas, pero todo mientras está dentro de un estándar noble. Pero la prueba de que has recibido el bautismo del Espíritu Santo, la prueba de que la presencia del Espíritu Santo habita en nosotros, es cuando reflejamos el fruto en nuestro andar diario. La prueba está en cómo vivimos, cómo nos comportamos, cómo nos vestimos, cómo hablamos, qué amistades elegimos, y le puedo seguir, pero estas pueden ser suficientes. Cuida cómo vives, cuida cómo te comportas, cuida cómo te vistes, cuida cómo hablas y cuida tus amistades. Todo debe de ir en acuerdo con las normas divinas, mi hermano. Pero mire cómo lo explica el apóstol Pablo. Acompáñeme a Efesios 4, los versos 22 al 24. Si tú ya eres del Señor y tienes al Espíritu Santo, mire cómo lo dice Pablo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dice Pablo aquí que al recibir el Espíritu Santo somos llamados a abandonar nuestras antiguas prácticas y vivir de una manera que refleje la santidad y la justicia de Dios. Eso está diciendo aquí, Como dice el pastor, no lo digo yo, aquí lo dice. ¿Verdad? Está. Es por eso que la verdadera prueba de nuestra fe y del bautismo en el Espíritu Santo no está en las apariencias exteriores, sino en la transformación continua de nuestro carácter y en nuestras acciones diarias. Por ejemplo, ¿estamos amando más? ¿Estamos ejerciendo la paciencia? ¿Nuestro comportamiento refleja esa paz que excede todo entendimiento? ¿Estamos siendo sabios en nuestra manera de vivir? ¿Le estamos pidiendo al Espíritu Santo la sabiduría cada día? Fíjese cómo lo dice Santiago. Santiago 3, el verso 17 dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esto quiere decir que la verdadera prueba del bautismo del Espíritu Santo y de su presencia en nuestras vidas no está en manifestaciones externas que pueden ser falsificadas, sino en una transformación interna continua que nos haga más similares a Jesús. Punto número 3. Una señal más: poder y pasión para el Evangelio. Cuando eres bautizado en el Espíritu Santo, la pasión del Espíritu Santo se convierte en tu pasión, y esa pasión te lleva a compartir el Evangelio en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo es el mayor evangelista del cielo, mi hermano y mi hermana. El Espíritu Santo es el mayor líder de adoración. Nadie ama a Jesús como el Espíritu Santo. Nadie ama al Evangelio como el Espíritu Santo ama al Evangelio. Y nadie desea ganar a los perdidos como el Espíritu Santo.
Si esto que le estoy diciendo no fuera verdad, en el día de Pentecostés no se hubiesen arrepentido más de 3,000 personas en un solo día. ¿Usted cree que fue obra de los apóstoles? No, fue obra del Espíritu Santo. Lo dice en el libro de los Hechos, en el 2:41. ¿Se acuerda usted que fue el primer discurso que dio Pedro? Dice que ese día fueron 3,000. Y después, en Hechos 4:4, Pedro y Juan, estando en el concilio, nuevamente se volvieron a salvar, ahora 5,000 almas. ¿Cree que lo hicieron Pedro y Juan? No, llenos del Espíritu Santo, 5,000 personas más. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Que cuando su presencia habita en nuestra vida, ese poder y esa pasión se vuelven evidentes en nosotros. Tienen que volverse evidentes en nosotros. Este poder y pasión por el Evangelio que viene a través del bautismo en el Espíritu Santo transforma y debería transformar completamente la manera en que vivimos y compartimos nuestra fe. No se sientan regañados, mis hermanos, los veo bien tristes, porque yo estoy incluido en esto. Entonces, no se trata de una obligación o de un deber, se convierte en un deseo ardiente de ver a las personas conocer y experimentar el amor y la salvación que hemos encontrado nosotros en Jesucristo. Héctor, deberíamos estar apasionados por nuestros familiares. Deberíamos estar apasionados por la palabra para estarles platicando continuamente. A nuestros compañeros de trabajo continuamente. Saca cualquier cosa, cualquier tema, pero que el Espíritu Santo te guíe a que toques el corazón para que empiece a hacerte preguntas él mismo. O te empiezas a compartirle cualquier historia de la Biblia que le capte la atención. Esa es una de las partes que continuamente hago en mi trabajo. Continuamente en el trabajo. No ceso. Aunque me tomen de burla o lo que sea, no me interesa. Hay un compañero mío que hizo un nudo ciego de esos que hacen en los barcos, que difícilmente yo le iba a poder abrir, pero aquel lo escuché que le dijo a los compañeros atrás. Yo estaba acá en la caja cobrando y él estaba ahí atrás. Y Nacho, un día vas a escuchar esto, es para ti. Él agarró y hizo el nudo y me dijo, a ver, Peña, vale, así me dice, ¿no? A ver, por fe, desate este nudo. Así me dijo. Le dije, mi Nachito, eso no es fe. ¿Cómo que no? Usted siempre saca algo nuevo. Yo, no saco algo nuevo. Eso no es fe, porque lo estoy viendo. La fe no se ve. La fe es una certeza y es una convicción de lo que va a suceder en mi vida. Esa es fe, ponerla a actuar. Y ahí empiezo a platicarle y mire, se quedó sentado escuchándome. 2 de la tarde, a las 6 salimos y a las 5 salí a lavar el carro, y cuando puse a lavar el carro me siguió. Dijo, a ver, dígame otra cosa que me llame la atención, a ver, así como retándome. Digo, ok, ahí te va. Y dijo, pues no se vaya tan lejos, hábleme de eso que dicen de un Adán y una Eva. O sea que no conocían ni papa. Hábleme de eso que dice la gente de un tal Adán y una Eva. Ándale, Señor, gracias. Ahí estamos manifestando el fruto del Espíritu y los dones que Él nos da para poder hablarlo con denuedo. Pero tiene que haber osadía en nosotros para poder abrir el entendimiento de la gente que no conoce. Y cuando sales en la mañana, Señor, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. Lo dijo Moisés y lo dice el canto. Pero quiero que tú abras mi corazón para que yo pueda hablar con denuedo tu palabra. Entonces, no se trata, les dije, de una obligación o de un deber. No, tiene que convertirse en un deseo ardiente de ver a otras personas conocer y experimentar el amor y la salvación que hemos encontrado nosotros en Cristo Jesús. Amén. Romanos 10:14. Aquí está el punto. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Este pasaje resalta la importancia del evangelismo y cómo estamos llamados a ser esa voz que anuncia las buenas nuevas. La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas nos capacita continuamente para aceptar el miedo, la timidez
y la incertidumbre que frecuentemente nos impiden compartir nuestra fe. El Espíritu Santo nos da osadía y sabiduría para hablar las palabras correctas en el momento correcto. Mire, le voy a poner de ejemplo al apóstol Pablo. Solo pensemos por un momento en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un hombre de fe, 100%. ¿Está conmigo o no? Escribir tantas cartas, levantar tantas iglesias, seguramente que él era un hombre de fe. ¿Qué cree que él pedía en sus oraciones? Un hombre de fe, que se postraba y empezaba a orar. Y decía, caray, ese es un hombre de fe. Pero ¿qué pedirá él en sus oraciones? ¿Qué creen que pedía? ¿Qué creen que escribía las cartas y les decía él por medio de esas cartas a toda la gente a la que le podía hacer esto, le podía hacer llegar sus escritos? Le voy a decir qué decía. Efesios 6:19. En el capítulo 6 de Efesios, Pablo está deliberando con respecto a la armadura de Dios. ¿Se acuerdan que ya platicamos acerca de la armadura de Dios? La coraza de justicia, los pies aprestos para el evangelio, la espada, todo aquello. Ok, mire, fíjese cómo dice él, hablando a la carta de los Efesios. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y mire, ¿qué dice él? Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. ¿Y qué dice? Que con denuedo hable de él como debo hablar. ¡Guau! Cosa tremenda. Por favor, ore por mí, para que yo hable como debo hablar. Esa sería una cosa principal que nosotros tuviésemos por defecto al pedir una oración o una petición. Peticiones de oración. Sí, hermano, que yo pueda hablar con denuedo su palabra. ¿Para qué? Porque le quiero compartir a mi esposo, porque le quiero compartir a mi esposa, porque quiero compartir a mis nietos, porque quiero compartirle a mi abuelita. Quiero verlos aquí sentados. Queremos ver estas sillas llenas de toda mi familia. Pablo pide oraciones para hablar con osadía. Esto muestra que incluso Pablo, un gran evangelista, reconocía la necesidad del poder del Espíritu Santo para evangelizar eficazmente. Mi hermano, mi hermana que me escuchas y que nos escuche por este medio, al ser usados por Dios para alcanzar a los perdidos, ese es el verdadero poder del evangelismo. No solo conocer el mensaje del evangelio, sino ser transformados por él. Y a continuación, desbordar esa transformación hacia los demás. Punto número 4. Evidencia de hablar en lenguas. Ay. Este tema siempre está en debate. Todo el tiempo he escuchado el debate del hablar en lenguas. Ya, voy a agarrar aire. Pregunta: ¿necesitas orar en lenguas para ser salvo? ¿O necesitas orar en lenguas para probar que tienes la presencia del Espíritu Santo en tu vida? Yo creo en el don de hablar en lenguas, pero el don de hablar en lenguas como se describe en Hechos capítulo 2. Así como el Espíritu Santo repartió en el día de Pentecostés como Él quiso. ¿Y sabe qué? No eran lenguas, eran idiomas. Eran idiomas. ¡Au! Hechos 2, capítulo 2, los versos del 1 al 11. Mire, póngame mucha atención. Y ahorita le seguimos con la polémica de las lenguas, porque aquí viene todo bien clarito y digerido. Dice, ¿ya lo tienen? ¿Ya está ahí? Hechos capítulo 2, los versos del 1 al 11. Para que me acompañen. Yo puse con negrita algunas partes. ¿Listo? ¿Ya está ahí? Ok. Naomi, nada más hazme así. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego,
asentándose sobre cada uno de ellos. Y yo le puse con negrita. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar, ¿en qué? En otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Por qué lo hizo? Porque el día de Pentecostés llegaron de todas las naciones judíos a la fiesta de Pentecostés. Moraban entonces en Jerusalén, y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Verso 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar, ¿en qué? En su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones del África y más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Más de 15 idiomas. Es como si ahorita el Espíritu Santo se derramara en formas de fuego en nuestras lenguas y habláramos en canadiense, peruano, italiano, somalí, africano. Fue lo que sucedió aquí cuando los discípulos recibieron al Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Es ciertamente una de las manifestaciones del Espíritu Santo, pero no es el único signo de su presencia en nuestra vida, pues la Biblia habla de varios dones espirituales. En Primera de Corintios, acompáñenme, Primera de Corintios, el capítulo 12, los versos del 1 al 11. Primera de Corintios, el capítulo 12, los versos del 1 al 11. ¿Ya lo tienen? Correcto. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y yo lo subrayé con negrita. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de esas lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Por lo tanto, es importante entender que la presencia del Espíritu Santo en la vida de una persona no es validado solamente por el hablar en lenguas. La verdadera evidencia de su presencia es la transformación de nuestras vidas. Amén. Y los dones vienen solitos, y el fruto viene solito. Y todo ello nos empieza a identificar que ciertamente tenemos al Espíritu Santo, estamos bautizados en el Espíritu Santo. Amén. Romanos 8:9, mire, ¿cómo dice? Romanos 8:9. ¿Ya lo tenemos? Amén. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues discúlpenme, sorry, no es de Él. Esto significa que la verdadera marca de un cristiano no es un don específico,
sino la presencia del Espíritu Santo en su vida, llevándolo a vivir de acuerdo con los principios de Cristo. Ahora, entender esto es crucial para evitar divisiones y confusiones dentro del cuerpo de Cristo. La búsqueda debe de ser por una relación más profunda con Dios y permitir que su Espíritu nos transforme y nos use conforme a su voluntad, ya sea a través de hablar en lenguas o de cualquier otro don que Él elija concedernos. ¿Existen las lenguas? Sí, por supuesto. ¿Se acuerdan Corintios 13? ¿Cómo empieza 1 Corintios 13? ¿Sí lo recuerdan? Si yo hablase en lenguas. Primera de Corintios 13. Si yo hablase en lenguas humanas, ¿y qué? Y angélicas. Ahí están las lenguas. Yo puedo hablar con mi entendimiento y puedo hablar en lenguas, porque dice angélicas. ¿Sí está ahí? 1 Corintios 13:1. Sí. Ahí está. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas, ahí lo voy a dejar porque es largo, ustedes lo conocen perfectamente. Y ahí Pablo dice, ¿no?, que lo más importante es el amor, y él lo destaca ahí mero. De ser la mayor manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas es el amor. Y justamente esa es la siguiente regla que sigue: el amor por Jesús. Ándale, Romanos 5:5. El amor por Jesús. Regla número 5, de que dice que yo tengo el Espíritu Santo y que estoy bautizado en el Espíritu Santo. Dice Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando tenemos al Espíritu Santo en nuestros corazones, no solo aprendemos a amar a los demás a medida que la presencia de ese Espíritu Santo se manifiesta en nuestras vidas, sino que también desarrollamos un amor apasionado por la persona de Jesús, mi Maestro. Amén. Cuando tienes la presencia del Espíritu Santo, lo sabes. ¿Por qué? Porque estás obsesionado por Jesús. Cuando tienes la presencia del Espíritu Santo, lo sabes porque no puedes dejar de hablar de Jesús. Quieres hablar con tus amigos, con tus familiares, con tus colegas, de quien sea, de Jesús. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vino a glorificar a Jesús, dice la palabra. Vino para testificar de Jesús. Y entonces, cuando recibes la presencia del Espíritu Santo de esta manera, esa misma pasión es el mismo amor derramado sobre ti desde lo más profundo de tu espíritu, y te conviertes en un seguidor obsesionado, dilo como quieras, de Jesús. Amén. Juan 15:26. Fíjese cómo dice Juan 15:26. Es un pasaje también muy hermoso que dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Él dará testimonio acerca de mí, dice el Señor Jesucristo. O sea que este versículo destaca el papel del Espíritu Santo como aquel que testifica sobre Jesús, mostrando que uno de los propósitos centrales del Espíritu Santo es llevarnos a una comprensión más profunda de quién es Jesús y compartir esa verdad con otros. La pasión por Jesús no es algo que podamos generar por nosotros mismos, no, es un don del Espíritu Santo. Cuando nos entregamos a Él permitiendo que nos llene y nos guíe, nuestro amor por Jesús naturalmente se desborda hacia otros aspectos de nuestra vida. Esto se refleja en cómo priorizamos nuestro tiempo, también se refleja en la manera de cómo usamos nuestros recursos y hasta en las palabras que elegimos usar todos los días. Todo se convierte en un reflujo de nuestro amor por Jesús. Filipenses 2, acompáñenme, Filipenses 2, los versos del 5 al 11. Este pasaje nos invita a tener la misma mentalidad que tuvo Jesús al humillarse y hacerse obediente. Y vaya que obediencia. Haya pues, me brinqué en la coma, haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios
también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios y Padre. Amén. Gloria a Dios. Este llamado a imitar la humildad y obediencia de Jesús es un reflejo del trabajo del Espíritu Santo en nosotros, mi hermano, moldeándonos a su imagen. Y así, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, nuestro deseo de hablar de Jesús no proviene de un deber religioso, créame, sino de una fuente de amor y gratitud que fluye desde nuestro interior. Amén. Gloria a Dios. Nos convertimos en testigos vivos de su gracia, amor, misericordia, deseando que otros también conozcan la alegría y la paz que viene de una relación personal con Jesús. Amén. Perdóname, pero yo no chillaba. Regla 6. Conocimiento de la verdad. El conocimiento de la verdad. Primera de Juan, capítulo 3, el verso 27. Primera de Juan, el capítulo 3, el verso 27. Bueno, lo tiene ahí en su Biblia, acompáñeme. Primera de Juan, el capítulo 3, el verso 27. Dice: ok, ¿es Juan 3:27 o si de la primera? A ver, Juan 3:27. Quien lo tenga me dice, por favor. Pero la unción empieza, pero la unción que vosotros recibisteis. Bueno, se lo voy a leer aquí para que no nos atrasemos. Primera de Juan. Vamos a olvidarnos de primera. Es en Juan. Dice: pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Cuando el Espíritu de Dios viene a morar dentro de nosotros, cuando la presencia del Espíritu Santo ha tomado posesión de nuestra vida, la verdad se desborda de tu ser. La verdad es recibida en lo íntimo. La verdad se convierte en tu porción. Recibes revelación de Dios. Comienzas a entender las cosas más profundas de las Escrituras y comprendes la verdad de la presencia de Dios. Comprendes la verdad de la santidad y entiendes la verdad de la palabra. ¿Y sabe qué? Estas verdades se convierten en tuyas y mías. Esos tesoros que Dios ha escondido solo para aquellos que lo aman, solo para aquellos en quienes Él puede confiar, solo para aquellos que llevan su espíritu. Esos tesoros se convierten en nuestros. El conocimiento de la verdad que viene a través del Espíritu Santo no es simplemente académico, teórico. Olvídese de la academia y de la teoría. No. Es un conocimiento vivencial que transforma la vida. Aparte, la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida ilumina nuestro entendimiento, permitiéndonos captar las realidades espirituales de una manera que trascienda el mero conocimiento intelectual. Este conocimiento nos conecta de formas más íntimas y personal con Dios, revelándonos quién es Él. Y no nomás revelándonos quién es Él, sino también quiénes somos en Cristo nosotros hoy. Juan 16:13, ¿sí lo tenemos? Juan 16:13. Juan capítulo 16, el verso 13. Mire cómo lo dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Qué le parece?
Este versículo subraya que la función del Espíritu Santo es guiarnos a toda verdad, no solo proporcionándonos información, sino revelando el corazón y los propósitos de Dios para nosotros y para el mundo completo. Entonces, a medida que permanecemos en Cristo y permitimos que su unción nos enseñe, nuestra relación con Dios tiene que profundizarse, no hay de otra. Tiene que profundizarse. La verdad que recibimos del Espíritu Santo nos libera totalmente de engaños, mis hermanos, de miedos, dudas. Debe estar fortaleciendo nuestra fe y confianza en Dios. Entonces, el conocimiento de la verdad es fundamental para una vida en santidad y obediencia. Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad nos va a hacer libres. Entonces, la revelación dada por el Espíritu Santo no está reservada para un selecto grupo de expertos en religión. No, la revelación del Espíritu Santo es para todos, sin excepción de persona. Está disponible para todos aquellos que buscan sinceramente a Dios con corazones abiertos y humildes. Regla número 7, con eso termino. Y el pastor insistió mucho en ella el jueves, habló mucho de ello. ¿Alguien recuerda el día de la oración de qué habló? Andar en santidad. Regla número 7. Si tú estás seguro y quieres asegurar que el Espíritu Santo mora en ti y has sido bautizado con el Espíritu Santo, necesitamos andar en santidad. Es uno de los signos que hemos recibido, que has recibido la presencia del Espíritu Santo o que has sido bautizado en el Espíritu Santo. Ese es uno de los signos principales, que andemos en santidad. Primera de Pedro, capítulo 2, los versos del 1 al 4. Mire cómo se logra esa santidad. ¡Wow! Primera de Pedro dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¡Wow! Cuando ya fuiste bautizado en el Espíritu Santo, el pecado comienza a perder su atractivo, mi hermano. Comienza a ser repugnante, comienza a ser oscuro, comienza a ser vil. Ya no te interesa, ya no te llama la atención. Ya no. ¿Por qué? Porque estás bautizado en el Espíritu Santo. Comienzas a odiar lo que Dios odia. Empiezas a resistirte al pecado, huyes de la tentación, huyendo de las cosas malas delante de nuestros ojos, y esa es una señal verdadera de que tenemos al Espíritu Santo. Amén. Entonces, la santidad es sin duda uno de los frutos más distintivos de la presencia del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Es el resultado natural de una vida rendida al Señor, donde el Espíritu Santo obra desde adentro hacia afuera, transformando pensamientos, actitudes y acciones. La santidad no es solo un concepto teológico, es una realidad práctica que se manifiesta de día a día, de quienes verdaderamente viven bajo la influencia del Espíritu Santo. Vivir en santidad, mis hermanos, no es una imposición externa, no, sino una transformación interna que nos lleva a desear lo que es puro y rechazar lo que es impuro. Amén. Es una señal clara de la presencia del Espíritu Santo obrando en nosotros, guiándonos hacia una vida que refleja el carácter de Cristo. Cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, somos movidos por un deseo profundo de vivir de manera que agrade a Dios, pero nunca por obligación, sino por amor a Él y lo que Él representa en nuestras vidas. Pues la santidad también es un testimonio poderoso para el mundo que nos rodea. Y al vivir una vida santa, los creyentes demuestran, fíjense, nosotros como creyentes vamos a demostrar la diferencia que Cristo hace en una vida, atrayendo a otros hacia Él, hacia Cristo, no hacia nosotros, no hacia nuestro testimonio, hacia Él. Que nuestro testimonio hable de Él, porque lo que queremos es acercarlo a Él.
No solo con palabras, sino con un ejemplo de vida. La santidad, por lo tanto, no se trata de aislamiento, sino de ser luz en medio de las tinieblas, marcando una diferencia de una manera auténtica y amorosa. Recuerden, mis hermanos, no se trata de alcanzar perfección por nuestros propios esfuerzos, sino de permitir que el Espíritu Santo nos moldee y nos refine cada día, como Pablo lo describe en Filipenses. Filipenses capítulo 2, el verso 12. Y con esto acabo. Filipenses dice: por tanto, imagínense a Pablo hablándoles ahorita a la audiencia. Por tanto, hermanos, escúchenme. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hermanos, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, hermanos, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es un camino de transformación que nos lleva a darle la espalda al pecado. Y dice, con eso termino, Hebreos 12:14. Hebreos 12, el verso 14. Seguid la paz con todos y la santidad. Díganmelo juntos. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Más claro. El Señor no puede hablar más claro. Nuestros corazones tienen que estar receptivos, mi hermano, a buscar la santidad, porque de otra manera ninguno de nosotros verá al Señor. Y sería lo más triste y lo más lamentable que esta vida se nos acabe, como tanta gente que está en los hospitales. Mi padre, que ya está en casa tirado en cama y que seguramente, dijeron los doctores, 5 meses de vida, máximo 6. Y así como él y quien falleció, y la gente que está en agonía, en tristeza espiritual. Esto tiene que ser confortante para poder entender que sin santidad nadie veremos al Señor. Ponte en tus pies, por favor. Confianza en tu salvación, un carácter piadoso, pasión y poder por el Evangelio, evidencias de hablar en lenguas, amor por Jesús, conocimiento de la verdad y la santidad. Es lo que tú y yo necesitamos para poder estar en esa presencia eterna con el Señor. Padre, yo te doy gracias por tu hermosa palabra que has traído a nuestros corazones esta mañana. Y yo te pido, Señor, que tú borres nuestros pecados este día y nos incluyas en el libro de la vida. Yo te pido, Señor, que cada cosa en la cual nosotros hayamos cometido un error, porque son días difíciles, tú traigas paz y contentamiento a la vida de cada uno de mis hermanos. Y aún el que nos pueda oír por los medios masivos de difusión, Dios, también, Señor, que puedan poner sus corazones delante de ti y podamos entender que tú eres vida eterna, que tú eres el que transforma los corazones, y que gracias a tu Espíritu Santo estamos aquí reconociendo nuestras faltas delante de ti, y te pedimos que nos perdones y nos incluyas en ese libro de la vida, y podamos sentarnos un día a la mesa del Rey para disfrutar las bodas de la cena del Cordero. Ese es el deseo de mi corazón y el de mis hermanos en esta mañana, Dios. Por eso nos ponemos a cuentas delante de ti, Padre, para que tú tomes en tus manos todas nuestras necesidades, todas nuestras cargas, todos nuestros pensamientos y todo aquello que el enemigo llegue a escuchar de nuestras oraciones, Señor, no tenga tropiezos, sino que al contrario, cada tropiezo que haya sea solamente para nosotros declararnos en victoria y estar, Señor, delante de tu presencia a través de tu hermosa palabra. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro conocimiento, abre nuestra sabiduría y inteligencia, pon delante de nosotros, para que tu Espíritu Santo nos llene a través de ello, porque es lo más preciado que puede haber, conocerte, precioso Espíritu Santo. Que tú sigas habitando en nosotros, que tú no te vayas, Señor, de nuestras vidas. No queremos alejarte por el pecado, ni por las cosas oscuras, ni viles, no, Señor. Desarraiga de nuestro corazón toda aquella cosa que haya en nosotros, sea amargura, sea tristeza, sea desconsuelo, yo no sé, Padre, pero cada uno de nosotros que estamos aquí queremos exponerlo delante de ti, Dios.
y que nuestra oración llegue como olor grato delante de tu presencia, delante de tu trono. Gracias, Padre, por mi familia. Gracias por mis hijos. Yo te pido, mi hermano, que tú pongas delante de Dios a todo aquel que tú quieras que conozca de su palabra, que tú quieras que ellos vengan a los pies de Cristo, que tú quieras que ellos conozcan su palabra, su palabra, pero que tú seas ese conducto, mi hermano, que tú seas ese conducto para llevarlo, sea tu esposo, sea tu hijo, sea tu hija, sea tu nieto, sea tu suegro, sea tu abuelo, yo no sé, pero siempre hay alguien en el corazón de cada uno de nosotros que aún no ha conocido el amor verdadero de Cristo. Levanta tu voz y ponlo en este momento delante de Él y dile que te dé sabiduría para tú llevar esa palabra de vida a ellos, que te dé osadía como se la dio a Pablo para poder interceder, y que cada jueves que tú estés aquí traigas esa necesidad de orar para que tu corazón crezca en conocimiento de su palabra eterna y la puedas llevar al lugar más difícil de la tierra, que puede ser nuestros propios familiares. Ese puede ser el lugar más difícil en la tierra. Gracias, Señor. Escucha tú la oración de mis hermanos que están poniendo delante de ti una necesidad, una carga que tú vas a escuchar, porque sabemos que tú estás aquí, Padre, porque somos mucho más de 3 y aquí está tu presencia en nosotros. Gracias, Rey, porque tu fidelidad es grande, es maravillosa. Gracias, Rey.